Hola a todos y todas, mi nombre es Nelly Tuesta y hoy vamos a hablar, continuando con estas capacitaciones intensivas. Ya estamos en el día 9 de capacitaciones virtuales. Mañana culminamos ya con nuestro último tema y hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido bastante, y es el tema del empoderamiento. El empoderamiento que tanto hablamos, y ahora les voy a explicar de qué se trata. Me voy a basar las ideas que les voy a dar ahora en el libro Pobreza, cómo romper el ciclo a partir del desarrollo humano, de Susan Peek y Jenna Sirkin. Ya, entonces vamos a basarnos en este libro, estas ideas que yo les voy a transmitir el día de hoy para que ustedes puedan profundizar en su trabajo. Voy a empezar hablando que hay dos tipos de empoderamiento. Hay un empoderamiento externo y un empoderamiento interno. Vamos a hablar qué significa cada uno de ellos y cuál de los dos empoderamientos es el más sostenible. Nosotros que realizamos intervención social como trabajadoras sociales, debemos marcar nuestra intervención. Vamos a ver en cuál de esos tipos de empoderamiento, que ahora les voy a explicar. El empoderamiento externo, ¿a qué se refiere? Nosotros, por ejemplo, estamos ubicados en un contexto, ¿no? Son todas las circunstancias en las cuales vivimos nosotros las personas, ¿no? En el contexto, que es todas esas circunstancias en las que vivimos, ¿qué encontramos en el contexto? Vamos a encontrar las normas socioculturales, todas las creencias que existen. Vamos a encontrar la economía, la educación, vamos a encontrar nuestro sistema político, la salud. Y el empoderamiento externo quiere decir cómo ese contexto que yo les he mencionado, todas estas aristas que les he mencionado, cómo influyen directamente en nuestra conducta, en las acciones que realizamos. Eso es lo que dice el empoderamiento externo. ¿Qué hay, por ejemplo, en la economía? ¿No? En la economía nosotros hay una percepción, ¿no?, que hay un mayor acceso a todo tipo de recursos, sea material, no material, pero todavía hay una distribución inequitativa, ¿no?, en la población. O sea, unas personas perciben menos que otras y hay esa sensación, a veces un poco de incertidumbre, ¿no?, en la cuestión económica. En la educación, como todos sabemos, para mí, bueno, en realidad es el pilar del éxito, ¿no?, que está ubicado también en el contexto donde nosotros nos encontramos. Ahí, por ejemplo, se debería formar al estudiante con habilidades y que tenga un sentido de identidad, que le permita tener, ¿qué cosa?, mayor control sobre todas las áreas de la vida. Pero ahora, en la educación todavía hay cosas que debemos mejorar. Debería ser para esto, para que tengamos mayores habilidades. ¿Para qué? Para tener un mayor control y acceso a las oportunidades que nos brinda. Pero ahí todavía hay sus dificultades, ¿no? En el sistema político también, ¿no?, hay una sensación, por ejemplo, de corrupción, manipulación, desesperanza, y eso da sensación de miedo, de resignación por parte de las personas, ¿no? Ahora, por ejemplo, vemos a la política como algo negativo, lo cual no debe ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres, como tienen esa percepción negativa en la política, van formando a los hijos de esa manera, diciéndoles que, bueno, la vida política no sirve, ¿no? Y eso genera que los más jóvenes tengan poca predisposición, por ejemplo, para tomar mayor participación en la vida política. Entonces, acá aparece la figura del paternalismo. Por eso nosotros siempre, a veces, buscamos en el gobierno como un padre, ¿no?, que tiene que cubrir todas nuestras necesidades, y nosotros solamente somos receptores pasivos. En las normas socioculturales también ahí se encuentran, por ejemplo, todo lo que es los roles de género. Los roles de género. Aún hay un marcado concepción de los estereotipos, ¿no?
siempre tener el concepto de la mujer relacionada al ámbito doméstico, al rol reproductivo, siempre un rol pasivo, sumiso, ¿no? Y siempre el varón en el ámbito productivo, dominante, ¿no? Siempre el fuerte. Entonces eso aún está bastante marcado, ¿no? Si bien es cierto, y en el libro nos lo dicen, ahora hay nuevas oportunidades para las mujeres. Se han vencido grandes luchas para lograr el tema de igualdad de oportunidades, pero eso no está en correspondencia, por ejemplo, todavía con los varones, ¿no? Aún lo que nos dice el libro Una idea fuerza es que dice a los hombres todavía se les educa con la presión de la figura dominante y también no reciben ellos las bases necesarias para su desarrollo emocional y social, porque les quitamos ese lado emocional. Por ejemplo, al decir desde pequeños los niños no lloran, ¿no? O el tema doméstico muy alejado de los varones. Entonces eso no les permite a ellos afrontar el cambio, porque todavía no hay una política para trabajar de manera más sostenible con los varones también, para hacer que esta igualdad de oportunidades que nos abren las normas socioculturales realmente accedamos ambos a la igualdad, ¿no? Entonces tenemos que los roles femeninos sí se han transformado, todavía hay algunas cosas de inequidad, pero sí se han transformado, pero por el lado masculino se mantiene, por eso está el tema del machismo. Y nos dice acá el libro que los hombres, dice, se sienten amenazados por los cambios y ven la violencia como el único medio para mantener su masculinidad. Por eso la prevalencia de tantos feminicidios, ¿no? Entonces acá en las normas socioculturales debemos trabajar aún más para lograr esa igualdad y ese soporte para que no exista más violencia, ¿no? Entonces también tenemos en este contexto, ¿no? Un tema de fatalismo, ¿no? Siempre hay dice la visión de futuro. A veces las personas hemos perdido esa noción de esperanza, a un futuro mejor, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Que reduce nuestras iniciativas de progreso personal, se nos restringe, ¿no? Después nos habla acá también otra idea importante, que dentro del contexto existe una norma y una presión para pertenecer, o sea, que tú seas buen educado, ¿no? La sumisión. Y eso, por ejemplo, se da aún en las familias, ¿no? Los valores familiares siempre es la familia tradicional, jerárquica, ¿no? Jerárquica, donde hay una figura de autoridad y se tiene que tener un respeto ciego. Entonces siempre se dan cuenta que también al transcurrir de la historia siempre arrastramos esa figura paternalista, autoritaria, ¿no? Entonces no forma, por ejemplo, parte de la educación, y acá nos dice el libro que debería enseñarse, por ejemplo, a que las personas, nuestros niños y niñas, se aprendan a expresar, a que manejen sus emociones, ¿no? Y que no tengan como único medio de resolver los problemas la violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la escuela, que nos enseñen a tomar decisiones para comunicarnos también de manera más abierta y directa. A veces por el, entre comillas, como dice acá, bien educado, significa obedecer, aún, como dice, respeto ciego, de repente no estás de acuerdo y te inhiben esa autonomía de querer expresarte. ¿Por qué? Porque no te han enseñado, ¿no? Por eso tenemos nuestra educación como esta, no te ha enseñado a expresarte libremente y a decir lo que sientes y lo que deseas de cambio, porque siempre te han callado, ¿no? Entonces, esto de esta manera está compuesto nuestro contexto, ¿no? Entonces, el empoderamiento externo dice que nosotros actuamos obedeciendo este contexto, ¿no? Este contexto, y nosotros por eso hacemos determinadas acciones. ¿Y cómo lo hacemos? A través de que en el contexto nos dan recompensas, ¿no? Y somos receptores pasivos a veces de los programas
sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una recompensa es un programa social que te diga que tienes que enviar a tu hijo que culmine el colegio a cambio de una remuneración económica. Entonces, de esta manera, es un contexto que te presiona para que tú actúes. Entonces, los cambios, ¿ustedes qué creen? Cuando hay un empoderamiento externo, los cambios no son sostenibles, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una motivación interna, no hay una motivación interna. O sea, yo no lo hago con una convicción, yo lo hago presionado por el contexto en el que estoy viviendo, ¿no? Me presionan que los roles de género. Si yo no actúo como el rol que me toca, ¿no? Donde es la sumisión, que yo me callo, ¿no? Si yo, por ejemplo, en la familia soy la persona que da su opinión de repente diferente, me quiero expresar, entonces yo soy la persona que a las normas como si no las respeta, ¿no? Y de repente estoy yo dando a entender mi punto de vista, porque no me han enseñado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A veces nos callamos y tenemos esa idea de fatalismo, pesimismo, que nos han inculcado desde nuestros antepasados, ¿no? Entonces, esta es la figura del empoderamiento externo, que el contexto, con todas estas normas, van a presionarte a que hagas algo. Entonces, tú vas a ser un receptor pasivo. Entonces, ¿qué te dice el empoderamiento intrínseco? ¿Ya? El empoderamiento intrínseco dice que tenemos el contexto que ya les hablé, que está regido por las normas, nuestro sistema político, salud, economía, educación, ¿no? También nos habla de la persona, o sea, nosotros, ¿ya? De qué actitudes debemos tener nosotros, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos nosotros para abordar, ¿no? Demandas situacionales, habilidades, qué habilidades tenemos para enfrentar estas barreras, a veces que se nos presentan en el contexto. Acá nos habla, por ejemplo, de la persona. La persona, apostamos por la autonomía de las personas, que cada persona ejerza un control sobre su propia vida y se desarrolle la agencia. En la agencia están todas las normas ya que yo voy absorbiendo de mi entorno inmediato, de la cultura donde yo estoy inserta, y las actitudes personales que yo voy teniendo también, y cómo me van a influenciar en mis actitudes. Entonces nos habla que vamos a tener ciertas herramientas también. Nosotros cómo vamos a afrontar y qué medios necesitamos para enfrentar, por ejemplo, toda esa vergüenza, ese miedo de desafiar esas normas. Las normas socioculturales inequitativas hay que desafiarlas. Si no estamos de acuerdo con que en la educación deberían formarnos a ser autónomos, a tener poder de decisión, a comunicarnos abiertamente, si creemos que en la economía debemos tener más participación, igual en la política, hay que desafiar eso. Entonces, esas son las herramientas de que nos habla el empoderamiento intrínseco, y también nos habla de cómo reaccionar a estas barreras, qué herramientas son importantes, herramientas para tomar yo decisiones, para comunicarme directamente, abierta y asertivamente. Acá viene la inteligencia emocional que les hablé ayer. Cómo superar esas barreras psicológicas de no tener miedo. Miedo a qué me van a hacer si yo transgredo esa norma que no está generando igualdad, ¿no? Miedo, vergüenza, culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo contrarrestar esas creencias limitantes? Entonces te dice que tú, cuando utilices estas herramientas, estas van a repercutirse en tu conducta, ¿no? En las elecciones que tú vas a hacer para reducir esas barreras psicológicas.